Hola, ¿cómo están? En esta ocasión quiero hablar con ustedes acerca de la rinitis alérgica. Han escuchado muchas veces que algunas personas dicen, pues yo padezco de alguna alergia, o fíjate que cuando estoy en ciertos lugares empiezo con molestias en la nariz, ha de ser una alergia. O cuántas veces también dice las personas, tengo una gripa que no se me quita y ya llevo mucho tiempo con ello, tal vez puede ser una alergia. La rinitis alérgica es un problema muy común. Alrededor del mundo, aproximadamente del 10 a 40% de las personas sufren de este problema. Básicamente, para tener este problema se necesitan dos factores. 1. La predisposición genética, es decir, que si algún progenitor, papá o mamá, tiene rinitis alérgica, es probable que alguno de los hijos lo vaya a sufrir. Y el requisito número 2 es que la persona en cuestión se encuentre en contacto con los alergenos o las sustancias volátiles en el aire que le hacen daño. Los síntomas más frecuentes en los pacientes que sufren de rinitis alérgica son 4. Número 1. Prurito. El prurito es la comezón en la nariz, esa que casi no se quita aún rascándose fuertemente la nariz. Número 2. Estornudos. Los estornudos frecuentes o en salvas le llamamos, aquellas veces que la persona, sobre todo en las mañanas, se despierta y casi sin tener ningún factor de por medio empieza a estornudar en muchas ocasiones. 3. Rinorrea. La rinorrea se refiere al escurrimiento nasal o a la producción constante de moco. Generalmente este moco es transparente. No tiene que ver con infecciones, sino es una reacción anormal de la nariz de aquellas personas que sufren de rinitis alérgica. Y 4. Obstrucción de la nariz. Estas personas, por lo general, sienten o tienen la nariz tapada. Una forma de saberlo es que la persona en cuestión puede roncar. Esto es muy común, sobre todo en los niños. La rinitis alérgica generalmente afecta a todo el entorno y a la calidad de vida del paciente. Estos pacientes, por lo general, aunque tengan las horas correctas de sueño, cuando despiertan no sienten haber descansado, o sea que no tienen un sueño reparador. Sus actividades son más deficientes y durante el día, si son adultos sobre todo, tienen constantemente sueño, se quedan dormidos en cualquier lugar. ¿Cuáles son las sustancias o alergenos responsables en la mayoría de los casos de los pacientes con rinitis? Por mencionar algunos serían así. Número 1. Los ácaros. Los ácaros son unos insectos pequeñitos, o mejor llamados las arañas más pequeñas en nuestro planeta, que les gusta vivir sobre todo en los hogares, en el polvo casero. Número 2. Los animales domésticos, sobre todo los que tienen mucho pelo y plumas, por ejemplo los gatos, los perros, algunas aves de corral. Número 3. Los mohos. Los mohos u hongos están sobre todo en el hogar cuando hay habitaciones mal iluminadas, mal ventiladas y que son por lo general frías. Número 4. Los insectos. Algunas picaduras por insectos desencadenan reacciones alérgicas graves en el cuerpo. Lo peor sería un choque anafiláctico, pero en algunas ocasiones solamente desencadenan la crisis de rinitis alérgica. El siguiente, los pólenes. Generalmente en la temporada de la primavera es cuando mayormente se ven los casos de rinitis alérgica que son secundarias a alergias a algunos pólenes. Y por último, los alimentos. Hay muchos pacientes que ya saben que después de consumir algún alimento pueden tener esta reacción alérgica. En aquellas personas que por primera vez tienen una crisis de rinitis alérgica, recuerdan generalmente que el consumo, sobre todo, por poner un ejemplo, de mariscos, de leche o en algunos casos frutos rojos, desencadenan reacciones en la nariz que son confundidos con gripa. Y muchas veces esto es la presentación de la rinitis alérgica. Hay algunos desencadenantes que no se consideran alergenos, pero sí son capaces de descontrolar al paciente con rinitis. Por poner un ejemplo, la contaminación, el polvo de construcción y también el smog. Entonces, en resumen,
Si usted o alguien de la familia cursa frecuentemente con escurrimiento nasal, comezón de la nariz, estornudos sin explicación alguna o sufren de nariz tapada y que no pueden respirar en ciertas horas del día, es probable que estén cursando con rinitis alérgica y deben de llevar un tratamiento supervisado.